Bienvenidos y bienvenidas todas a su programa semanal La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de esta emisora, Radio Macarao 100.3 FM y TV Caricuao, todas las semanas de sábado y domingo, en los horarios ya que ustedes tienen acostumbrados. Sean bienvenidos a este programa. Hace ya 2 meses tuvimos un programa sobre el mismo tema, capitalismo y cristianismo, y nos quedamos cortos. Por eso es que esta semana la liturgia de la iglesia nos da la oportunidad para seguir hablando sobre este tema. Tenemos una interesante entrevista que le hizo Leonardo Boff al Papa Francisco, que va a servir de editorial para la segunda parte de nuestro programa. Encantado de tenerlos aquí y otra vez con mis guerreros Rosa y Johnny. Sí, bueno, estamos muy contentos y ahora más que nunca porque nos informaron que tenemos no solamente seguidores adultos, sino niños. Bueno. De hecho, tenemos a Ana Victoria que pidió que la saludaran. Hola, Ana Victoria y a Valerie. Nos pidieron, no señor, quiero que me saluden porque yo todos los días cuando sale el programa estamos pendientes de verlo. Así que, bueno, saludos. Oye, qué bueno. No solamente es bueno el saludo, sino también el mensaje, que es muy importante. Le damos las gracias a nuestra coordinadora Laura, a nuestro coordinador en los controles, a Kleiber, a nuestro gran amigo Jesús Blanco en la dirección de TV Caricuao. Hoy, como siempre, tenemos un programa bien interesante con nuestro patrocinante, el Espíritu Santo, donde nos va a hablar un poco sobre lo que son esos bienes materiales y esos bienes espirituales. Y muchas veces pasamos toda la vida en la tierra y no nos acordamos realmente que lo que venimos aquí a este mundo es a conocer ese amor y a desarrollar esos talentos que nuestro Padre nos regaló desde el mismo momento o antes del momento de nuestro nacimiento. Pablo. Bueno, pues como siempre invocamos la presencia de ese Espíritu Santo para que nos ayude a tener un discernimiento sobre la palabra que vamos a escuchar y sobre el mensaje que Él nos va a transmitir y comunicarles a ustedes. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por todos los bienes de la tierra, porque tú eres un Dios generoso, providente. Gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que somos. Ayúdanos a ser sabios, tener el Espíritu Santo para poder usarlo según tu santa voluntad, que siempre no solamente es nuestro bien, sino el bien de las personas que nos rodean. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otro más grande para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos esos bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, como decíamos en la introducción, este es un tema que ya hemos tratado en algunos programas, sobre todo el último fin de semana del mes de mayo, que fue el último programa, valga la aclaración, de que fuimos a las redes de YouTube. Estamos tratando de ver cómo volvemos otra vez a esas redes con los programas tanto de junio como de este mes de julio, que son muy importantes. Los que están siguiéndonos en las redes de YouTube pueden ir a la página La Voz del Pueblo de Dios y bajar
el programa del 27 de mayo, que es como la iniciación de este tema que vamos a continuar hoy. Acabamos de escuchar el Evangelio. Cuídense de la avaricia, es decir, de la codicia. ¿Qué significa la avaricia y la codicia? Codiciar significa tener un deseo muy grande e insaciable de llenarse de cosas materiales, creyendo que con eso, incluyo las cosas materiales, el dinero, como es natural, me va a mí proporcionar felicidad. Y yo hago la pregunta inicial para empezar nuestra conversación de hoy: ¿ser rico es malo? Yo creo que ser rico no es malo. Incluso la Biblia habla de la riqueza es una bendición de Dios. Parece que lo malo es no saber ser rico. Lo malo es que esa riqueza, que no son malas en sí, ni buenas en sí, eso depende del uso que tú le des. ¿Para qué tú tienes la riqueza? Y cuando hablo de riqueza no se habla solamente de riqueza de tipo material, económica. Si usted es bachillero o está en una universidad, usted es millonario intelectualmente, porque son muy pocas personas que llegan a ese nivel. Se trata de cualquier cosa que me enriquezca y que enriquezca a los demás. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, de alguna forma, nosotros lo hemos adquirido con el propósito de que con esa riqueza, repito, sea intelectual, espiritual, incluso material, de cualquier índole, yo la tenga no solamente para mi propia felicidad, sino para la felicidad de los demás. La felicidad consiste precisamente en tener para poder enriquecer a los demás. Nuestro Señor Jesucristo, que era rico, se hizo pobre y con su pobreza nos enriqueció a todos, nos enseñó verdaderamente dónde está la verdadera riqueza, que no se trata, como dice el Evangelio, en acumular bienes, sino en poder con esos bienes compartirlo con los demás. ¿Es malo acumular bienes? No necesariamente es malo acumular bienes. En ese programa que yo los estoy refiriendo, nuestra hermana Belki ponía un ejemplo de la Biblia. José, que fue administrador del imperio egipcio, cuando le leyó el sueño al faraón, tuvo muchos bienes, hizo unos grandes graneros, pero no lo hizo para satisfacer ni a él ni al pueblo judío, y mucho menos al pueblo egipcio, que él era parte de ese pueblo egipcio, acuérdense que fue criado como egipcio, sino para abastecer a todas las naciones alrededor de ellos. Y él fue generoso en la distribución, no utilizó y no se aprovechó de la escasez del otro para explotar a los demás, sino simplemente para poder proporcionar ese alimento, porque había una hambruna tremenda alrededor, y él logró con su sabiduría y enseñó al faraón que esa acumulación no era para ellos egoístamente, sino para satisfacer las necesidades de todos los pueblos alrededor de ellos. Está lleno de ejemplos que podríamos poner cómo la riqueza puede ser un instrumento de servicio y de felicidad, siempre y cuando usted use eso para hacer lo que Dios le pide que usted haga con lo que usted tiene, con lo que usted posee. Hay una canción muy bonita, que nosotros la cantamos mucho en la iglesia, que dice precisamente: qué lindo es tener para dar, qué grande es tener para dar alegría, dar felicidad, darse uno mismo. Eso es amar. Si los bienes materiales a usted no le sirve para amar, es mejor que se lo quiten o que se despojen, porque eso lo va a llevar a la necedad del Evangelio de hoy. ¿Qué haces tú con estar acumulando bienes? Yo no sé para cuándo, si hoy mismo puedes, Dios te pide el alma y puedes morir. Yo creo que es importante, yo con esto no estoy asustando a nadie, sino tenemos que ser realistas. Hoy estamos aquí y mañana no estamos. Todo lo que tenemos materialmente es súper temporal, entonces aproveche si tiene más o menos lo que usted tenga, téngalo siempre para compartir, enriquecer y servir a los demás, y allí tendrá la felicidad, no en la acumulación, no en el egoísmo malsano de aquel famoso rico MacPato de Donald y los muchachos que se bañaba en oro y era tan miserable que lo que tenía era la caricia del oro y no la caricia de su sobrino y de su familia. Gracias, Pablo, por tan excelente reflexión, que te tengo unas preguntas por ahí que te voy a lanzar unos swing bien buenos aquí con nuestros queridos
TV Usuario y Radio Usuario para que tú me puedas ayudar con esa respuesta, pero vamos a escuchar la reflexión de nuestra hermanita Rosa Mireya Moreno. Sí, no, me gustó mucho esto que hablas tú, Pablo, de la avaricia, y que hiciste mención que hay diferentes tipos de avaricia, no solamente es la avaricia de lo material, sino inclusive de la parte espiritual. Eso se ve a cada momento. Inclusive es bueno identificar esto porque muchas veces hasta viene disfrazado de la falsa modestia, y detrás de todo eso hay muchas cosas. Inclusive existe esa avaricia de querer poseer lo que el otro tiene a nivel espiritual. Y cómo eso va carcomiendo el alma y va destruyendo al ser humano. En principio, lo que está a la vista es lo que siempre se ha dicho, que es la avaricia del querer riquezas. Riqueza y todo aquello que no se tiene, que se desee tener simplemente por el hecho de poseer, no por una necesidad específica para hacer producir, sino simplemente por el hecho de decir eso es mío y aquí está. Ese deseo de posesión es lo que hace al hombre infeliz. Y qué bueno esa explicación, Pablo, me encantó, porque es cierto, y eso lo hemos experimentado en uno u otro momento. Yo misma en algún momento también lo he experimentado. Yo pienso que lo importante de todo esto es darnos cuenta y revisarnos en qué momento estamos ante esa situación, porque son tentaciones que están allí presentes y que solamente a través de ese encuentro con el Señor podemos ir sanando, sanando y dejando de lado todo aquello. Fíjate que he podido apreciar, sobre todo en las personas cuando por esas carencias a nivel de esa mala distribución, producto del pecado, de que unos poseen más que otros, vemos cómo se enferman inclusive, porque no tienen ni siquiera lo básico, no tienen ni lo básico. Entonces yo creo que ahí también tenemos que aprender a diferenciar dos cosas, porque vamos a encontrarnos con personas que por no tener lo básico, ellos desean, ¿verdad? Pero por no tener también una orientación, ¿verdad? Esos sentimientos se malforman. Y entonces es allí donde vamos a encontrar personas que en vez de sacar ese esfuerzo para poder salir y triunfar, entonces caen y son víctimas, ¿verdad?, del enemigo, y son arrastrados a lo más profundo vemos el caso de la gente que sale a robar, de la gente que por poseer y por no tener una orientación, en un momento dado desea tener unos zapatos, una vestimenta, y que entonces el tener una vestimenta apropiada no es malo, pero entonces esas malformaciones de esos deseos, inducidos inclusive con esos impulsos de que vemos también a través de las propagandas, de que tú necesitas, eso es para ti, y el no tenerlo impulsa al ser humano que no está en el Señor a cometer actos que le son impropios, ¿verdad?, y que lo llevan a la destrucción. A mí me parece importante tener en cuenta este pecado capital, porque es uno de los pecados capitales, cómo destruye al hombre, porque va carcomiendo poco a poco de una manera tal que va teniendo lo necesario para satisfacer sus necesidades, para ser feliz, para triunfar en la vida, pero como está herido de muerte con la avaricia, ¿verdad?, enfermo con eso de querer poseer más allá de lo que necesita, entonces primero deja de ser feliz. Sí, claro, Rosa, pero yo creo que la codicia se refiere más no a las personas que no tengan las cosas básicas, sino a aquellos que les sobran esas cosas básicas y que desean cada día tener más, pensando que mientras más tienen, más felices son, y la experiencia te da de que mientras más acumulas, más miserable y más infeliz y más angustiado, y eso no llena la capacidad humana. Ahí nosotros tenemos gente millonaria que teniéndolo todo, descubren que no tienen nada porque todo el mundo que les rodea, acuérdate de lo del hijo pródigo, que se acercaban porque tenían plata. El día que se acaba la plata, se acaba la amistad y se acaban los afectos. Eso trae un vacío espiritual espantoso y caen en la miseria espiritual. Por eso al apóstol Pablo decía,
aspiren a los bienes eternos, a los bienes de arriba, a los tesoros del cielo, que no están divorciados del querer tener aquí lo suficiente para vivir. Por eso el Señor nos dice, y la semana pasada hablábamos también, danos el pan de cada día. Entonces usted no tiene que estar añorando tener el pan hasta para 10 años, porque usted, ¿cómo sabe que usted va a vivir 10 años? Lo importante es que Dios me da aquí, hacer el esfuerzo y pensar que en este día hay gente que no tiene. Entonces el problema del avaricioso y el codicioso es desear cosas que no nos hacen incluso falta y que nos complican la vida y que no nos dejan amar porque convertimos en esa propia riqueza en un ídolo. La avaricia y la codicia es una idolatría. Claro, yo quería recalcar esto, Pablo, sabiendo todo esto que tú nos estás diciendo de que justamente se habla del poderoso que quiere más poder y más poder, pero realmente, lamentablemente, el poderoso, bueno, el Señor tenga misericordia y convierta su corazón, pero lamentablemente muchos de nosotros, y lo digo en general, porque es que la avaricia está presente en todos los niveles y lamentablemente cuando existe tanta presión a nivel publicitaria, esta parte de los valores es importantísimo inculcarlo a través de los muchachos, a través de estas vivencias, porque se confunden en necesidades ficticias y entonces lo que tú dijiste, que yo creo que es la esencia de esto, es perder la capacidad de ser feliz, perder la capacidad de amar simplemente porque un deseo de tener lo que está en exceso, que es la avaricia, el poseer más de lo que se requiere para ser feliz. A ver qué nos dice Johnny, que dice que tenía unos cuantos disparos ahí. Vamos a ver sí, porque gracias Pablo, gracias Rosa por tan importante reflexión, pero una de las reflexiones que más se me viene a la mente, eso lo vamos a comentar eso después, es que coloqué Venezuela, un país millonario que vive en la miseria. Importantísimo, nosotros somos el mejor ejemplo del rico miserable. Ok, comienza el Evangelio diciéndole, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Entonces la gente no podrá entender eso porque las herencias siempre se le dan a todos los hijos. Pero resulta que en las comunidades judías la herencia se le deja al hijo mayor, no se le dejan a todos los hijos. Y ese mayor es el que se encarga de compartirlo. Y precisamente Jesús toma este ejemplo porque ese hermano mayor era tan avaricioso que no quería compartir con sus hermanos la herencia. Y entonces por eso esta persona se vio, como quien dice, tentado a decirle a Jesucristo que por favor le dijera, que tuviera misericordia, que compartiera lo que nuestro Padre nos dejó con nosotros. Es bien importante, por eso Jesucristo de paso le dijo, mira, yo aquí no vine a ser bueno ni para repartir herencias, esas cosas, y por eso empieza... Yo vine a repartir otra herencia. Exactamente, que es la herencia del amor. Entonces dice eviten tenemos que evitar toda clase de avaricia porque la vida del hombre no depende precisamente de la abundancia que nosotros poseamos. Y ese es uno de los grandes errores que hemos tenido y lo tenemos como metido un chip en la mente, que primero queremos tener para luego ser. Entonces cuando el niño sale de 6º grado tiene que estudiar bachillerato, luego que sale de bachillerato tiene que estudiar en la universidad, luego tiene que pasar nuevamente por la universidad, conseguir un trabajo, luego tener un buen trabajo, comprarse un apartamento, comprarse un buen carro, luego casarse y luego tener, y entonces llega el ocaso de la vida. Y llega el ocaso de la vida y se da cuenta que es tan pobre, pero tan pobre que lo único que tiene es dinero, porque no ha conseguido un amor verdaderamente que lo acompañe a él, no ha encontrado a Dios en su vida. Entonces se consigue que ha sido realmente pobre toda la vida. Dice también, porque no tengo... el hombre del granero, es una reflexión también que se me viene a la mente, porque el hombre era tan bendecido, que la cosecha esta vez fue tan grande, que los graneros los tenía llenos, y entonces él ya no sabía qué hacer con la cosecha. Pero entonces otro diría, como me pasó a mí en una oportunidad que traje una carga de ají de Altagracia de Orituco. Cuando vi que los ají se empezaron a explotar, empecé yo a regalar ají en el mercado. La gente no me creía que yo le estaba regalando la mercancía, pero o la regalaba o la perdía. Y entonces él, en vez de pensar que podía compartir sus bienes con las personas más necesitadas, porque eso sería lo ideal, no compartirlo precisamente con su entorno, sino con las personas más necesitadas,
él decidió acumularlo para luego comer, beber y supuestamente darse de la gran vida. Y entonces es cuando el Señor le dice, oye, pero qué insensato eres. Te he bendecido con tantos bienes, con dinero, con tantas cosas, y todavía te estoy dando para que tengas y para que repartas y compartas, y tú estás pensando en acumular más. Bueno, hoy mismo, esta misma noche te vas conmigo, esta misma noche te vas de aquí. O sea que prácticamente lo perdió todo, porque la muerte llega y le arranca al rey más grande de la tierra, lo arranca y lo deja absolutamente sin nada. Los reyes más grandes de la tierra igualitos se mueren porque todos tenemos un tiempo, como dice, un tiempo útil. Hay una cosa, por eso que yo te estaba diciendo, Pablo, y hablé de Venezuela, hablé de mi país, Venezuela, estoy muy adolorido con lo que está pasando en mi país. Dice, abastecer a todas las naciones de la hambruna, eso fue lo que hicieron los egipcios. Y Venezuela, precisamente, cuando tenía esa bonanza petrolera tan fuerte, que subió a $100 y tantos dólares el barril, Venezuela empezó a ayudar a todos los países de América Latina. Y entonces ahora nos vemos que Venezuela es el país que tiene problemas y vemos una resistencia a recibir a nuestros compatriotas que están viajando para estos países de América Latina o de Europa. Vemos esa resistencia de parte de otros países en recibir a nuestros hermanos, ¿no? Entonces es como contraproducente, porque yo estoy viendo que son mal agradecidos realmente. Entonces te dice, comparte los bienes con la persona necesitada. Entonces yo vengo, comparto mis bienes, compartimos nuestro petróleo, compartimos tantas cosas, y nos damos cuenta de que de malagradecidos está lleno el mundo. Por eso te dije, estoy un poco triste con eso, ¿no? Y el otro lanzamiento que te iba a dar, Pablo, porque tú hablaste de precisamente Rico Mapato, que tenía mucho dinero y tenía mucho oro y se bañaba en oro y todo este tipo de cosas. Y entonces le estamos pidiendo a los ricos que se despojen de su riqueza y que lo compartan, y el que tiene más que lo comparta con el pobre y todo este tipo de cosas. Pero yo no veo que el Vaticano haga nada al respecto con toda la riqueza, puertas de oro que tiene completamente, cualquier cantidad de dinero y banco que tiene el Vaticano. Y estamos viendo, tú, Pablo, que eres integrante de esa iglesia, por eso te digo que la pregunta va para ti, siendo el Vaticano un estado tan rico, vive rodeado de tanta miseria, y entonces le pide a los que tienen que se despojen, pero ellos no se despojan. Quisiera tu reflexión al respecto, Pablo. Yo, primero que nada, eso se daría para un tema especial, en un programa especial que podemos dedicar a eso, de la riqueza del Vaticano. El que te pide a ti que comparte no es el Vaticano. El que te pide a ti que te comparte se llama Jesucristo el Señor. Que ese sí tiene fuerza moral para indicarte que ese es el único camino que lleva a la salvación. Los que están enquistados en el Vaticano están creando sus propias tumbas originales y han perdido el sentido original del Maestro Jesús, que fue el que inició este proceso. Así que yo no creo que el Vaticano sea un ejemplo y un testimonio para que nosotros podamos, sin engañarnos, lograr el camino de la felicidad. Jesucristo entregó la vida por ti y por mí, y los que somos desagradecidos perdimos la gracia de haber aprendido esa lección. Los que sí somos agradecidos, como lo decía con Martí, los desagradecidos miran las manchas del sol y los agradecidos veamos lo que iluminan. Se critica de Hugo Rafael Chávez Frías, yo voy a hablar de eso en la segunda parte del programa, lo voy a decir para terminar esta parte. Con todo lo que usted pueda criticarle, ese hombre sí entendió lo del Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque lo dio todo sabiendo que había ingratos que no podían entenderlo. Lo mismo que pasó con Bolívar, lo que dijimos con Miranda. Pero ellos no perdieron. Los que perdieron fueron los que despreciaron y no apreciaron esa entrega generosa de un hombre que se sacrifica para buscar el bienestar de todos. Que no se haya logrado, que se haya traicionado su legado, eso lo podemos discutir en otro programa. Pero el hecho de que el rico que tenga riqueza y lo ponga para enriquecer a los demás, eso es una bendición. Entendámoslo de una vez. Rico es verdaderamente aquel que no necesita nada y todo lo que tiene lo comparte, y por eso se le multiplica. La codicia hace sentir al ser humano insatisfecho, nunca se siente feliz con lo que tiene y siempre quiere más y más, seguir acumulando. Su egoísmo lo encierra en una espiral que no le permite disfrutar ni de lo que tiene. Vive angustiado y al final de la vida se siente frustrado.
Si usted tiene riqueza de cualquier tipo, que San Pedro se lo bendiga, pero recuerde que esa riqueza Dios se la dio para que usted enriquezca a los demás, aunque los demás sean desagradecidos. Venezuela, cuando hizo lo que hizo a través de Hugo Chávez, cumplió el mandato del Señor, porque esto es una tierra rica y no es para enriquecernos a nosotros los venezolanos, sino para enriquecer a todas las personas necesitadas. Si ellos no aparecen y ahora nos trata con ingratitud, ellos son los que están perdiendo la gracia. Nosotros ganamos, y en ese momento de nuestra patria, y ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. No hay otro que nos conduce a la verdadera alegría, a la verdadera satisfacción. Vamos a seguir en la segunda parte con el tema y vamos a ver lo que nos dice uno que está casi preso en el Vaticano, pero está cumpliendo una misión. Se llama el Papa Francisco, en su encíclica Laudis Is, alabado sea el Señor, que la dedicó a la ecología. Él habla muy directamente sobre eso y parte de esa entrevista la vamos a tomar en el editorial en la próxima parte del programa. No se mueva de su sitio, que enseguida en este breve corte musical estaremos con ustedes en la segunda parte de nuestro programa de hoy. Bienvenido a la segunda parte de nuestro programa, La Voz del Pueblo de Dios, desde Caracas, Venezuela. Hoy en la última semana del mes de julio, hablando sobre la riqueza, el capitalismo y el cristianismo. Vamos a ver qué nos tiene en este editorial nuestra hermanita Rosa Mireya. Rosa. Bueno, aquí tenemos un editorial muy interesante, justamente, como decías tú, Pablo, de uno que se encuentra casi secuestrado en el Vaticano, del Papa Francisco. Ningún papa fue tan lejos en la condena del capitalismo. La encíclica Laudato Si ataca frontalmente el sistema capitalista. ¿Qué significa esto viniendo de un papa? Bergoglio no es marxista y la palabra capitalismo no aparece en la encíclica, pero queda muy claro que para él los dramáticos problemas ecológicos de nuestra época resultan de los engranajes de la actual economía global. Engranajes que constituyen un sistema global, un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso. ¿Cuáles son para Francisco estas características estructuralmente perversas? Ante todo, es un sistema en el cual predominan los intereses ilimitados de las empresas y una discutible racionalidad económica, una racionalidad instrumental que tiene como único objetivo aumentar el lucro. Para el Papa, esta perversidad no es propia de uno u otro país, sino de un sistema mundial, donde predominan la especulación y el principio del
maximización del lucro y una búsqueda de rentabilidad financiera que tiende a ignorar todo el contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el ambiente. Así, se manifiesta la íntima relación entre degradación ambiental y degradación humana. Así, también se manifiesta la degradación ética. La obsesión del crecimiento ilimitado, el consumismo, la tecnocracia, el dominio absoluto del dinero y la divinización del mercado son otras características perversas del sistema. En su lógica destructiva, todo se reduce al mercado y al cálculo financiero, costo y beneficio. Pero sabemos que el medio ambiente es uno de esos bienes de los mecanismos de mercado y no son capaces de defender o de promoverse adecuadamente. El mercado es incapaz de tener en cuenta valores cualitativos, éticos, sociales, humanos o naturales, es decir, valores que exceden cálculos, poder absoluto. El capital financiero especulativo es un aspecto esencial del sistema, como reveló la reciente crisis bancaria. El comentario de la encíclica es contundente: la salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población. Confirma el dominio absoluto de las finanzas que no tienen futuro y solo pueden generar nuevas crisis después de una larga, costosa y aparente cura. Asociado siempre a la cuestión ecológica y a la cuestión social, Francisco constata la misma lógica que calcula todas estas medidas drásticas para invertir la tendencia al calentamiento global y la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza. Existe una larga trayectoria de crisis del capitalismo liberal o de los excesos del capitalismo en la Iglesia Católica, pero ningún papa fue tan lejos en condenarlo como el Papa Francisco. Amén. Gracias, Rosa, por tan interesante editorial. Bueno, vamos a hacer unos comentarios. Yo anoté unas cositas aquí, pero quisiera primero la opinión de nuestro hermano, el padre Pablo, que fue quien tomó este editorial y para que le quiere sacar bastante punta. Pablo. Bueno, sí, este editorial prácticamente lo sacó nuestro hermano Arnaldo, que siempre está pendiente, le sigue los pasos al Papa Francisco, y me llegó, es un poquito más largo porque hay una serie de preguntas, como es Leonardo Bosch en Brasil, después hay una aplicación a lo que el Papa acaba de decir a la situación de Brasil y Dilma Spin, pero eso, Dilma Rousseff, que es otro tema, ¿no? Yo quise detenerme en esto porque coincidió con la liturgia de este domingo, el problema de la avaricia y por qué es malo el capitalismo. Primero yo quiero aclarar que el capital no es malo, el dinero no es malo, la propiedad privada no es mala, la producción no es mala. Lo malo es, como decíamos en el segmento anterior, el uso que se le da a esa producción, a esa capacidad, a esa propiedad privada que se tiene, ¿no? Y hablando de propiedad privada, quiero hacer un comentario que me hacía fuera de cámara mi hermano Johnny, con mucha razón. Aquí estamos en un programa abierto, libre, y somos humanos y nos podemos equivocar. Pero yo quiero corregir de que cuando yo decía que Venezuela recibe el petróleo, no solo para enriquecernos a nosotros, sino sobre todo para enriquecer a los demás, es un principio cristiano, ¿no? Los dones que Dios nos dio no es fundamentalmente para nosotros enriquecernos a nosotros mismos, porque la riqueza de nosotros es poder ayudar y enriquecer a los demás. Eso es lo que nos hace ricos ante Dios, los valores y los dones, por ejemplo, la humildad, la sencillez, el amor, todas esas cosas crecen cuando tú eres capaz de sacrificar incluso tu propio interés para buscar el interés de los demás. Pero eso hay que verlo desde un punto de vista cristiano, si no, no se entiende. Desde un punto de vista humano parece una estupidez de que yo dé la vida por dar la vida a los demás. Y Ali primero sí lo tenía entendido, ¿no es? Los que mueren por la vida. Es decir, yo doy mi vida para que los demás vivan, sacrifico mi vida para que los demás vivan. Eso es un principio cristiano. Y lo mismo pasa con las riquezas que Dios nos da. En la medida en que nosotros incluso
nos despojamos de ella para enriquecer a los demás, la gente que verdaderamente aprecia y tiene un espíritu cristiano lo va a entender y nunca lo va a dejar de desagradecer. Yo tengo que hacerlo por justicia, para poner el ejemplo del pueblo cubano y de la nación cubana y del gobierno cubano. Nunca Cuba ha echado para atrás, y en este momento que nos están echando para atrás y nos están echando peste, Cuba sacrifica incluso su propia revolución por ser fiel al compromiso que ella adquirió con Venezuela y con nuestro presidente Hugo Chávez, que hoy está, dicho sea de paso, de un nuevo aniversario de su nacimiento. El problema es que no valorizamos estas cosas, no entendemos los valores verdaderamente que el Evangelio nos ha traído. Pero el Papa Francisco sí lo entiende. Y aunque él no habla de capitalismo en la encíclica, él habla de un sistema deparador que no le interesa el planeta, que no le interesan los seres humanos. Yo ponía en el programa ese hace 2 meses el ejemplo del narcotráfico. ¿Cuál es la máxima expresión del capitalismo? El narcotráfico. El narcotráfico es la expresión máxima de lo que es el capitalismo perverso. ¿Por qué? Porque el narcotráfico da plata, da dinero. Claro, sabemos que el dinero lo saca envenenando a los jóvenes para después cobrarles un poco de bachaquerismo, de yo pongo a la persona, lo enfermo, y después que lo enfermo, entonces le saco la chicha. La mentalidad que tienen las clínicas privadas en nuestro país, porque esto va a salir a nivel internacional, con el problema de los seguros, es lo mismo. A ellos no les interesa el enfermo que llegue a una clínica, porque lo primero que preguntan es, ¿tiene seguro? ¿Y cuánto hay en el seguro? Para aceptar a esa persona, chuparlo y después botarlo en un hospital público para que se muera, no en la clínica privada para que no lo raye, sino eso continuamente, todos los días pasa en este país. Por eso esas clínicas privadas tienen que estar cerradas, eso no sirve, son comerciantes de la salud, es un negociante, a ellos no les interesa el ser humano, no les interesa la Pachamama. Por eso el Papa lo habla claramente en su encíclica. A ellos lo que les interesa es, aunque tengan que destruir el agua, no les interesa, aunque pongan chatarra a este mundo, a ellos lo que les interesa es la capacidad de dinero que puedan sacar. Por eso es infernalmente, ese día decíamos que era incompatible, era infernalmente diabólico este sistema perverso. Ponle el nombre que te da la gana. Otra cosa también es la producción, yo lo decía en ese programa también y lo recuerdo hoy. La producción, cuando es una producción que produce beneficio y cosas sanas a la salud del pueblo, bendita sea la producción, aunque usted tome ganancia. Pero cuando se produce basura, cuando se produce Coca-Cola, Chowí, creo que Johnny en el programa ese decía que decían que la Coca-Cola se iba a Venezuela, ojalá que se vaya, la Coca-Cola, Pepsi-Cola, todos los productos esos, que es una pura química. Un vaso de Coca-Cola son casi 1 litro de azúcar que usted se mete y se contamina y lo adhiere, porque eso tiene una droga, y por eso hay gente que no puede comerse unas hamburguesas o una pizza si no tiene un vaso de Coca-Cola, no lo aguanta porque está adicto a la basura. Entonces yo creo que allí es donde tenemos nosotros que alzar nuestra voz profética y cristiana, píquele a quien le pique y duélele a quien le duela, para condenar el capitalismo de base, porque aquí hay un juego. Yo puedo decir, ustedes son capitalistas, yo soy socialista, pero en el fondo todos somos capitalistas, porque lo que nos interesa es el poder, lo que nos interesa es la ambición, y a costa de la miseria de la gente, de la manipulación de la gente. Eso es lo que condena el Papa Francisco y es lo que condena a Dios. Nosotros tenemos que rechazar un sistema lleno de avaricia y de egoísmo, que lo que produce es basura, con tal de sacar dinero, porque el Dios del capitalismo se llama el dólar. El Dios del capitalismo se llama el becerro de oro, que allí en Wall Street, como lo anunciamos una vez, lo tienen como un símbolo, porque detrás de ese capitalismo está el pueblo judío que vendió a su Dios Yahvé por un ídolo, un becerro de oro, que lo hicieron en el monte del Tabor, del Sinaí, cuando hicieron ese pacto, ¿no? ¿Verdad? Eso está envenenado, eso está diabolizado. Nosotros tenemos que levantar la voz, y por eso yo felicito y tenemos que pedir por ese Papa, que claro está cuando él habla sobre un sistema que se come al ser humano, que destruye al ser humano y que solamente está basado en la codicia, precisamente lo que condenábamos en el segmento anterior. Gracias, Pablo. Muy importante
Pero vamos a ver qué nos tiene nuestra hermana Rosa. Sí, bueno, fíjate que el sistema económico financiero es un sistema que lo que hace es, en principio, valorar, como bien lo dijo el Padre Francisco, el dinero por encima del hombre. Exactamente. Tanto es así que fíjate que cuando se habla de los problemas económicos, lo primero que se piensa, y bien marcado quedó, en vamos a inyectarle a los bancos, vamos a inyectarle para que ellos se puedan recuperar, para que ellos puedan de nuevo fortalecerse, sin ver las necesidades reales de la sociedad, que vendría siendo qué vamos a hacer para bajar los intereses, qué está pasando con esos usuarios de esos bancos, ¿verdad?, que están siendo especulados, ¿verdad? Habíamos visto en tiempos pasados como en Venezuela se hablaba de la cuota balón, que aquí es que no se da, pero todavía eso se sigue dando en muchos países. ¿Qué es eso? De que interés ganando interés y todo eso en función de un préstamo inicial. Entonces se ve que esos préstamos nunca se van a terminar de cancelar, y vemos cómo se forman las famosas burbujas especulativas, y vemos cómo a través del tiempo y a nivel mundial se les quitan los apartamentos, las viviendas, a costa de esos famosos créditos especulativos. Entonces, ¿en función de qué está ese capital? ¿En función de qué? ¿De rescatar los bancos o rescatar la dignidad humana? Es allí donde el Papa Francisco es tajante y denuncia esa estructura corrupta de ese capital, que lo que hace es destruir al ser humano, que va en función de la avaricia de unos pocos, en perjuicio de la gran mayoría y en destrucción del mismo planeta. Lo vemos cuando se promueve la venta de vehículos, como los países, por ejemplo, los países desarrollados tienen el más alto consumo de vehículos, de demanda de vehículos por habitante, y vemos otros sectores pobres del mundo que con escasos transportes para un colectivo, y ni siquiera tienen lo indispensable para poderse trasladar a sus puestos de trabajo. Todo eso en función de lo que es la estructura del capital, el beneficio en función de que quiere poseer más a fuerza del pobre. El hombre pisando al hombre, la destrucción total. Yo creo que nosotros deberíamos estar muy claros en estos principios, porque no, tú lo dijiste, nosotros nos envolvemos, nosotros vemos una vitrina llena de cuántos productos hay y decimos, ay, somos un país exitoso, porque estamos, es un país donde es desarrollado, podemos tener, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Un grupo de personas que no tienen acceso a esos productos. Es allí donde tenemos que denunciar la corrupción, de la avaricia del capital. Es esa la gran destrucción del ser humano. Si nosotros no terminamos de descubrir que el famoso desarrollo de que tanto se habla va en función de la destrucción del hombre, entonces simplemente vamos a seguir guiándonos por lo que hace esas publicidades engañosas que nos muestran un país de felicidad donde todos tienen acceso a un estatus de vida, que no es el ideal para que podamos vivir todo y cada uno de los seres humanos aquí en el mundo entero. Porque estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de un desarrollo a nivel mundial, o una de dos, o dos o tres tienen el estatus que desean tener, o permitimos que toda la población puedan tener acceso a esa realidad, o simplemente permitimos que nuestra tierra se destruya. Rosa, tú y Johnny conocen más economía que yo. ¿Cómo se saca el PIB ese? Creo que es un bloque por la cantidad de habitantes y sale. Eso es una hipocresía. Como si estuviera distribuido igualmente. Producto Interno Bruto. El Producto Interno es una hipocresía. Bueno, el Producto Interno Bruto lo tiene un 10%, 5% de los países de todas las partes del mundo, y los demás muriéndose de hambre. Yo puedo tener el país más próspero en economía y tengo a la gente muriéndose de hambre. A ver, ¿qué ustedes me dicen eso? Porque Cantinflas sí lo entendió. Lo que te puedo decir es que el Producto Interno Bruto es el pueblo. Tan sencillo como tal. Son producto interno y lo pone como bruto. Y ahí se queda. Me gusta tu traducción. Okay, otra cosita que quería hablar sobre el comentario de nuestra hermana Rosa Mireya, que no debo dejarlo pasar por alto, cuando ella habló de una cuota balón,
era una cuota que te decían, subieron tanto los intereses que tú pagabas 2.000 bolívares, por nombrar una cifra, pero entonces de un día para otro tenías que pagar 15, tenías que ir al banco y te preguntaban a ti cuánto puedes pagar. Entonces, porque los del banco son buenos, entonces tú le decías, bueno, yo puedo pagar 3.000 bolívares en vez de 15. Bueno, vas a pagar 3.000, pero el resto de 15 que eran 12, eso se te va a convertir en parte del capital, porque hasta ahí va a llegar un momento en que te íbamos a quitar tu apartamento. Y eso lo recuperó el presidente breve que llegó aquí a Venezuela, que se llamó Carmona. En el momento que llegó Carmona, los bancos recuperaron esa cuota balón, y al otro día, cuando llegó nuevamente Chávez al poder, se volvió a quitar la cuota balón. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado como ciudadanos de que nuestros gobernantes, sea quien sea, mantengan los beneficios que se deben de mantener en el pueblo. Otra cosa que el Papa, fíjate, que el Papa por lo menos ahí está condenando el capitalismo y habla precisamente de los problemas ecológicos. Me acuerdo ese psicólogo clínico Walter Rizzo, donde él se llevó a un gran millonario para que estaba muy deprimido, se lo llevó por una montaña para hacerle un tratamiento. Y luego, después de haber estado en estado de meditación, descanso y todo este tipo de cosas, y con unos test que le dio, lo llevó a una montaña donde había un paisaje muy bello y le preguntó, cierra los ojos, se lo llevó hasta ahí y le preguntó, abre los ojos, ahora, ¿qué ves? Y él, cuando vio aquel monte tan verde, tan bello, tan hermoso, esos pinos, el Señor le dijo, tú no sabes cuántas cocinas empotradas pueden salir de este territorio. Entonces ya el mismo psicólogo dijo, no puedo con él, ya listo, vete para tu casa. El Papa habla precisamente de las propiedades perversas, y el Estado está obligado precisamente a cuidarnos precisamente de esas propiedades perversas. Hablan de especulación y maximización del lucro. Claro, la especulación va para el pueblo y la maximización del lucro precisamente van para los empresarios. Una de las cosas que está hablando el Papa ahí precisamente es el cuidado que nosotros le tenemos que tener a la madre tierra. Entonces yo coloqué una frase que se me ocurrió: la naturaleza puede vivir fácilmente sin el hombre y sin el capital, pero el capital y el hombre no pueden vivir sin la naturaleza. Hay el Papa no hace mucho habló sobre un sistema de salario, que el salario tiene que estar acorde, el salario mínimo que ganen las personas tiene que estar acorde con las necesidades. Entonces el Papa dijo que el salario te tiene que alcanzar para pagar tu vivienda, pagar colegio, alimentación, dice, recreación y también para ahorrar un poco. Él dice que el salario mínimo tiene que alcanzar para eso. Pero entonces yo en este momento, estamos aquí en Venezuela, entonces no te alcanza ni para el alquiler, ni para vivienda, ni para recreación, ni para mercado, ni para nada, porque la economía está totalmente distorsionada, y voy a hacer una pequeña explicación sobre esa economía distorsionada. Yo tengo ahorita familiares que están en Santo Domingo, y tengo familiares que están en Panamá, y tengo familiares que están en España, y están ganando sueldo mínimo, y me sorprende bárbaramente el que se acaba de ir para Santo Domingo hace mes y medio, que comenzó a trabajar en una lunchería ganando sueldo mínimo, y el sueldo mínimo le está dando para pagar el alquiler, porque alquiló una casa, está haciendo mercado y le está girando dinero a su mamá. O sea, estamos viendo un país que vive del turismo, donde las personas pueden vivir bien con un sueldo mínimo. Si nosotros aquí en Venezuela hace muchos años vivíamos bien con un sueldo mínimo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, una de las cosas que quiero reiterar es sobre ese dólar muy barato que nosotros tenemos aquí en Venezuela, ese dólar a 6 tanto, que supuestamente con ese dólar es para importar medicina y comida, que no sé ni la medicina ni la comida, porque el programa nuestro precisamente es para decir las cosas como son. Y entonces, yo siempre lo he dicho, con ese dólar, si se importa comida, el campesino no va a poder producir. Porque con ese dólar tú puedes traer a 6.30, tú puedes traer más de 3 kilos de arroz, puedes traer hasta 5 kilos de arroz. Y un agricultor aquí en Venezuela, un campesino que siembre recoja su cosecha, como pretendía este señor de la palabra de hoy, del evangelio de hoy, no puede vender a 3 bolívares, ni a 6 bolívares, ni a 15 bolívares, entonces no puede competir. Lo más conveniente para él es abandonar el campo, venirse a la ciudad, convertirse en buhonero, en albañil, en otra cosa, para poder sobrevivir y no salir adelante. Pablo, creo que tienes que decirlo. Sí, bueno, nos faltan unos minutos nada más para terminar el programa. Como siempre, este programa tiene primera parte, hoy segunda parte, y vamos a tener otra tercera, porque esto es interminable. Pero yo quiero insistir en algo que se me parece importante, tomando en cuenta lo que dice Johnny, ¿no? Aquí lo que hace falta es una conversión.
Y yo quiero dirigirme ahorita a los empresarios honestos, porque los hay. Usted tiene derecho a una ganancia sobre el capital invertido. Usted tiene derecho a que haya un Estado de Derecho que le respete el capital que usted invierte. Y en eso tenemos que cambiar. Yo creo que es importante, y la Constitución nuestra bolivariana lo acepta. La Constitución nuestra bolivariana no está en contra de la propiedad privada. El comunismo marxista, leninista, totalitario, estalinista, sí está en contra de la propiedad privada, pero nuestra Constitución no está en contra de la propiedad privada. Nuestra Constitución está a favor de la propiedad privada que produce beneficios para nuestro pueblo. Yo creo que la persona que produce hay que estimularlo, hay que ayudarlo para que entienda que no se puede enriquecer como antes se hacía aquí en Venezuela. Yo lo he dicho reiteradamente, los empresarios aquí están mal acostumbrados a ganar 1.000, un 2.000%. Esto que hacen los bachaqueros es una imitación de los empresarios de este país, que arriba de que quieren ganar una millonada como nadie porque estuvo todo el tiempo cobrando exceso. Arriba de eso, los dólares se los tiene que dar el Estado, se los tenemos que dar nosotros. Eso es una aberración, eso tiene que cambiar radicalmente. Respeto por el capital que usted invierte, pero usted tiene que traer los dólares para acá, invertir y hacer la ganancia con el fruto de su esfuerzo, no con el dólar que nosotros como Estado o como por el gobierno, un empleado del pueblo. Me parece que eso tiene que cambiar radicalmente en una economía distinta, pero que cabe esa gente que produce, porque hace falta gerente. Todo el mundo sirve para producir, no todo el mundo sirve para gerenciar una fábrica, una empresa. Necesitamos todo, y aquí este es un país que si todos los campesinos trabajan en el campo con dignidad, y ustedes los empresarios y los albañiles, porque para construir no se hace falta albañil, arquitecto, que todo el mundo viva bien, lo podemos lograr, pero tenemos que quitar la ambición y la avaricia, ese pecado, esa idolatría que condenábamos al principio del programa. Creo que ya tenemos que cortar, nos están haciendo la seña, sí, pero ya seguiremos entonces en otra oportunidad, mija. Bueno, dándole gracias a Dios por este encuentro y bueno, seguir en el Señor para poder descubrir que los bienes que debemos atesorar son del cielo. Amén. Amén. Bueno, gracias a todos, gracias a nuestro querido radio usuario, gracias a Cleiber, a Laura, a nuestro gran director del programa Jesús Blanco, al Espíritu Santo, Pablo, para la bendición final. Y que el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es generoso, nos haga generoso con lo que Él nos ha dado para enriquecer a los demás, y de carambola nosotros salíamos beneficiados. No lo dude, que Dios lo bendiga y pueda compartir estas enseñanzas con otras personas que no han visto este programa. Sigan con la excelente programación de Radio Macarao y TV Caricuao, sus emisoras participativas, protagónicas y comunitarias. Amén. Amén.